Yo quiero empezar contándoos un par de anécdotas rápidas. Yo soy Marta, de la Fundación Inspiring Girls, y lo que hacemos es trabajar por la igualdad de oportunidades. Escuchamos niñas todos los días y escuchamos cosas como, por ejemplo, pues yo no sabía que las mujeres podían ser pilotos de helicópteros, por ejemplo. O, ¿y tú eres científica? No pareces una científica. Ay, ¿por qué no parezco una científica? Porque llevas tacones y los labios pintados. Estos son estereotipos, son limitaciones que nos impiden, sobre todo a las mujeres, acceder a determinadas profesiones porque no parece que sean de mujeres, ¿no? Entonces, ante este desconocimiento, ¿no?, de las oportunidades que las profesiones STEM tienen para todos, pero también para las chicas, que son las que menos se matriculan en ellas, necesitamos darles referentes de los cuales vamos a hablar a continuación y también cambiar un poco la comunicación, ¿no?, de estas profesiones. Han bajado las matriculaciones en las profesiones STEM, profesiones tecnológicas, ingenierías, matemáticas, en los chicos y también en las chicas, en todos, porque hay mucho desconocimiento de que estas profesiones sirven para mejorar la vida de la gente. Por ejemplo, ¿alguno de vosotros sabía que fue una mujer la que inventó el limpiaparabrisas, el periscopio, el lavavajillas? ¿Alguien lo sabía? ¿Alguien sabe quién es Marie Curie? ¿Sabéis? ¿Pero alguien sabe quién es Hedy Lamarr? No. ¿Sí? ¿Tú sí? Hombre, bien. Es una actriz y modelo americana de los años 50. Una señora espectacular de guapa, impresionante, glamurosa, pero que además descubrió una tecnología que sirvió para detectar misiles teledirigidos en la Segunda Guerra Mundial. Esa tecnología es la base hoy día del GPS, del Wi-Fi, del Bluetooth. ¿Quién de aquí usa Wi-Fi o Bluetooth? Es algo que usamos todos los días. Bien, pues aquí queremos desmitificar un poco todos esos trabajos que proceden de las carreras STEM e indicaros que son trabajos en los que todo el mundo puede acceder poniendo el esfuerzo necesario. Quiero empezar presentando a Sofía Martín, catedrática de Biología y de Geología, y que además es la persona que ha desarrollado las Olimpiadas Científicas y las Olimpiadas de Biología. Por tanto, de enseñanza sabe mucho. Sofía, ¿quieres empezar tú? Perfecto, empiezo. Pues gracias, Marta. Buenos días. Hace aproximadamente 2 décadas decrece significativamente el número de alumnos totales que cursan bachilleratos científicos. Desde entonces nos mantenemos así, en torno pues, a un 45% o entre el 40 y el 45% de los alumnos cursan bachilleratos de ciencias. Esto se acentúa aún más en el caso de las alumnas, pues debido a lo que comentaba Marta también, de los estereotipos sociales y de la falta de referentes femeninos. Estas son las 2 razones que nos traen hoy aquí a promover las carreras STEM y que creemos, yo creo que todos los que estamos aquí creemos que son imprescindibles para mejorar el futuro de la humanidad. Mi aportación va a ser en el campo de las ciencias de la vida y basada en mi experiencia docente junto a los alumnos en el momento en el que tienen que decidir qué carrera universitaria quieren cursar. Eso ocurre pues, al final del bachillerato de ciencias, cuando cursan bachillerato internacional. He sido profesora muchos años de bachillerato internacional, o cuando participan en las Olimpiadas Científicas, que bueno, es a lo largo del segundo de bachillerato. Como digo, ¿cuál es el perfil de estos alumnos que mi aportación pues eso va a ser en las ciencias de la vida? ¿Y cuál es el perfil de estos alumnos que se ¿cuál es el perfil de estos alumnos que se decantan por las ciencias de la vida? Pues son alumnos que les gusta, les interesa y les motiva la biología. ¿Y por qué cursar un grado en biología? Pues porque la formación que van a obtener les va a permitir afrontar y desarrollar carreras tanto en la investigación como en la docencia como en el mundo laboral en campos fundamentales del bienestar humano como son la salud, el medio ambiente o la ciencia básica. La formación, como digo, responderá a retos que los organismos
los organismos de Naciones Unidas pues nos marcan en estas áreas, ¿no? Entonces, en el área de salud, el reto que supuso la pandemia y el desarrollo de vacunas en un breve espacio de tiempo, así como la vulnerabilidad que tenemos hoy en día frente al problema de la resistencia a los antibióticos, o en el campo del medio ambiente, esa formación les va a permitir consideramos y esperamos que los alumnos que hoy se formen van a ser capaces de responder ante los retos del desarrollo y la implementación de estrategias frente al cambio climático o frente a la contaminación del agua o del aire. La ciencia básica tampoco la debemos de olvidar, y es un reto porque el seguir obteniendo conocimiento va a ser fundamental para poder desarrollar luego las disciplinas científicas y tecnológicas. Hoy disponemos de un amplio abanico de carreras bio, no solo la biología sanitaria, la biotecnología, las ciencias ambientales, las ciencias del mar y otras carreras bio. Y entonces nos podemos preguntar, ¿esto es una ventaja o es un inconveniente a lo largo digamos, en el momento de realizar la elección universitaria? Yo considero que es una oportunidad. ¿Por qué es una oportunidad? Porque podemos elegir diferentes caminos. Yo he marcado pues un camino, comenzar con un grado en biología, a lo largo de la trayectoria del grado, ir viendo qué nos gusta más, y luego pues quizás finalizar con un máster para especializarnos en una determinada área. Pero también podemos empezar por una carrera más específica y abrirnos luego a nuevas posibilidades. Yo creo que todos sabemos que a veces lo que nos gusta al principio no es lo que nos termina gustando cuando terminamos. Entonces yo creo que este abordaje que podemos hacer hoy en las ciencias de la vida, pues lo que nos permite es realizar diferentes recorridos. Y el recorrido, para todos los que hemos estudiado ciencias, sabemos que es, en la mayoría de los casos, a veces mucho más interesante que incluso el final. En ciencia hay que experimentar, hay que probar, y el recorrido es apasionante. A veces los resultados no son los esperados, pero el recorrido es apasionante. Entonces yo creo que podemos recorrer ese camino, descubrir lo que nos gusta y luego pues centrarnos en aquello que nos ha resultado más interesante. Además, este abordaje puede también permitirnos una cosa que preocupa mucho a los alumnos cuando eligen grado, ¿no? Es eso de las notas de corte, ¿no? La nota de corte. Pues si no podemos acceder a esa nota de corte que tenemos, de la carrera que tenemos en mente, quizás podemos acceder a otra, digamos, y luego pues ir definiendo nuestro propio camino. Por último, y para terminar, y aunque en el grado de biología las alumnas son mayoritarias, con un 65%, no disponemos de suficientes referentes femeninos. Entonces, creo que es importante que conozcamos y reconozcamos las trayectorias de biólogas que tienen trayectorias destacadas y que pueden resultar inspiradoras para otras mujeres. Un caso de referente y de visibilidad social, pues lo tenemos en el caso de Sara García Alonso. Ella fue elegida astronauta por la Agencia Espacial Europea en 2022 y ella cursó un grado y un máster en biotecnología en la Universidad de Ciencias Biológicas y Ambientales de la Universidad de León. Después se doctoró en biología molecular y hoy es investigadora en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, trabajando en biología del cáncer y en el desarrollo de nuevos fármacos. Este instituto, este centro de investigación está dirigido por otro gran referente femenino que en las ciencias de la vida, como es María Blasco. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofía. Me encanta que hayas terminado con estas dos referentes, porque precisamente ambas han sido premiadas por la Fundación Inspiring Girls por ser un espejo en el que mirarse, ¿no? Concretamente, os quería contar que en el caso de Sara García, nuestra astronauta, sabéis que está en la Agencia Espacial Europea y que la han elegido entre miles de aspirantes, pues tiene este currículum que ha contado Sofía, pero además fue a recoger su premio, pues ideal vestida, tiene un tatuaje aquí en el brazo, y claro, tú lees ese currículum y luego ves esa presencia tan... Y ese pelo rojo, ¿no? Sí, pelo rojo, iba vestida con una falda tubo espectacular, y claro, una niña se le acercó y le dijo: oye, ¿tú estás segura que eres astronauta?
Es decir, eso es otra vez el estereotipo de cómo nos imaginamos que es la gente, ¿no? Paso entonces a presentaros a María José Rodríguez, que es ingeniera de caminos, que además de ser de haber trabajado en la industria en diversas empresas especializadas en seguridad y salud en construcción, también es profesora, también da clases, ¿no? Por tanto, también está dirigiendo un máster sobre ingeniería y por tanto conoce un poco los dos aspectos, el mundo del trabajo, el mundo académico. Adelante, María José. Buenos días, muchas gracias. Bueno, pues me encanta ver gente joven aquí escuchando, porque vengo a ver si os convenzo para estudiar ingeniería. ¿Y por qué os quiero convencer para estudiar ingeniería? La ingeniería es, aparte de apasionante, a mí me apasiona desde que era muy pequeñita, es una disciplina realmente importante. Todo lo que tenéis alrededor es ingeniería. Si pensáis ahora mismo no solo las carreteras, los puentes, sino los ordenadores que utilizáis a diario, los móviles, las máquinas que usamos para trabajar, las máquinas que usamos para desplazarnos, todo eso es ingeniería. Es realmente importante. Y siendo tan importante, hay un problema que ha puesto de manifiesto antes al empezar la jornada, y es que tenemos muy pocas mujeres en el mundo de la ingeniería. Tenemos que mejorar esos porcentajes, tenemos que elevar la participación de las mujeres. Vamos a intentar hablar de por qué. Fijaros, el Observatorio de la Ingeniería en España en 2022 nos dice que de 750.000 ingenieros que hay, solamente un 20% son mujeres. En el ámbito de la ingeniería de caminos, que es donde yo me muevo, ese porcentaje es un 24%, cosa que me sorprendió gratamente porque yo pensé que estábamos por debajo del porcentaje medio de la ingeniería. Ha mejorado bastante porque históricamente era una profesión, en general la ingeniería, reservada solamente a hombres, con lo cual podemos estar contentos, pero queda muchísimo por hacer. Queda muchísimo por trabajar para evitar esa brecha de género que tenemos en tema salarial, por aumentar la participación femenina en los ámbitos directivos de las empresas y por romper esos estereotipos a los que te referías al principio. Se sigue hablando en los colegios de asignaturas de ciencias más para chicos y más de letras para chicas, y hay que romper completamente con eso. Hay que transmitiros la importancia de las asignaturas técnicas y el interés que tienen vosotros. ¿Por qué os animo a estudiar una carrera STEM, una carrera de ciencias, una carrera de ingeniería? Bueno, pues os diré que ahora mismo tenemos pleno empleo. En los próximos 10 años van a hacer falta en España más de 200.000 ingenieros. O sea, tenéis una vía de futuro muy importante en la ingeniería. Es un ámbito, especialmente la ingeniería de caminos, de futuro. Todos conocemos la situación de cambio climático a la que nos enfrentamos. Creo que el ingeniero de caminos tenemos un papel realmente importante ahí, ¿vale? Con lo cual es importantísimo que os animéis a estudiar ingeniería de caminos para trabajar en cómo nos vamos a acomodar a ese cambio climático en las ciudades, en el transporte, en el agua, un ámbito muy importante de la ingeniería de caminos. Es un ámbito social también. Fijar la importancia que tiene las infraestructuras que unen diferentes áreas, diferentes sociedades, es básico para el desarrollo de las sociedades, ¿vale? ¿Por qué animar a las chicas en concreto? Fijaros, un 35% de los estudiantes, solamente en el mundo, un 35% de los estudiantes de ingeniería son mujeres. Solamente un 33% de los científicos son mujeres. En España, solo un 26% de los estudiantes de ingeniería somos mujeres. Hay que dar una vuelta. ¿Y por qué hay que dar esa vuelta? Porque aportamos un punto de vista completamente diferente. Apuntamos diferentes perspectivas. Y en ingeniería, el confrontar diferentes perspectivas es fundamental para tener soluciones críticas e innovadoras. Con lo cual, la participación de la mujer es esencial en el ámbito de la ingeniería ahora mismo. Todos los colegios que estamos aquí hoy, por medio de la Unión Interprofesional, tenemos que trabajar en ello, en que os incorporéis las mujeres al ámbito de la ingeniería. ¿Qué estamos haciendo en Caminos Madrid nosotros? Pues estamos participando con la Real Academia de la Ingeniería en el programa Mujer e Ingeniería. Es un programa de mentoring que es realmente interesante porque lo que hace es juntar, conectar profesionales que tienen mucha experiencia en el sector con estudiantes de ingeniería y les aportan de una forma directa, vis a vis, su experiencia en el ámbito de la profesión. Estamos trabajando también con EGECON, la Asociación de Mujeres Ejecutivas y Directivas, porque entendemos que es fundamental promover las mujeres en los ámbitos directivos de las empresas. Estamos yendo a los colegios. Hay que trabajar, como decía antes, esa base de transmitir a los chicos desde pequeños la importancia de las carreras tecnológicas, ¿vale?
Y estamos haciendo también sesiones con referentes, afterworks que llamamos, que traemos referentes de la ingeniería al colegio para que hablen con los ingenieros más jóvenes. Bueno, por citar algún referente, si me da tiempo, comentaros, por ejemplo, bueno, Marie Curie ha salido hace un momento. Marie Curie es la primera, la única Nobel en 2 ámbitos diferentes, en física y en química. Pero no quiero dejar de citar un referente en ingeniería de caminos, Emily Warren. Emily Warren, no sé si la conocéis, ¿alguno? Es la mujer del ingeniero que dirigía las obras del puente de Brooklyn, que enfermó por el efecto de la presión, el síndrome de despresurización, que no se conocía entonces los riesgos que tenía trabajar en un espacio comprimido en los cimientos del puente. Y ella fue la que tomó las riendas de la dirección del puente. Imaginaros qué valiente, finales del siglo XIX, dirigiendo un puente con la importancia que tendría eso en la sociedad de aquellos tiempos. Voy a citar también, yéndome muchos años atrás, a Hipatia, primera matemática, primera astrónoma, referentes de hace mucho. Habéis visto la película de Amenábar, que nos cuenta la historia de esta mujer tan interesante y tan valiente también, ¿vale? Todas en esas épocas tenían que ser valientes, además de interés. No quiero dejar de citar algún referente en España. En España tenemos también muchas ingenierías de caminos. Afortunadamente, ahora tenemos ya muchas ingenierías de caminos. En la pandemia veríais a María José Rayo, que estaba permanentemente en la televisión como secretaria de Estado en Movilidad, dando la cara delante de todos los españoles. Marisa Domínguez es presidenta de ADIF. María Dolores Esteban, nuestra decana del Colegio de Caminos. Tenemos muchísimos referentes que afortunadamente nos sirven ahora de modelo para todos vosotros. Bueno, y termino con una cita de Marie Curie que dice que nada en la vida debe ser temido sino comprendido. Y esta es la base de la ingeniería. Muchas gracias, María José. Me encanta que hayas citado todas estas mujeres, role model, referentes, porque uno de los problemas que vemos es que las mujeres estamos en todos los sectores de la economía, pero en muchos no somos visibles. Entonces, esto que tú dices de que se vea a las mujeres, se cambie la comunicación, se cambien los libros de los colegios, se dé visibilidad a estas mujeres que han conseguido cosas tan extraordinarias, funciona muy bien y lo sabemos no solo por lo que vemos físicamente, sino porque hemos hecho un estudio dentro de Inspiring Girls con la Universidad San Pablo CEU para comprobar el impacto de tener referentes. Y ha sido brutal. Sobre más de 300 niñas que han participado en los clubs de tecnología durante 9 meses, las conclusiones se han publicado en una revista internacional que se llama Frontiers y realmente cambia el paradigma de la perspectiva de esas niñas o su perspectiva respecto a las carreras STEM. Por ejemplo, 87,5% piensa después de esta experiencia que son interesantes y emocionantes. 79% descubren oportunidades laborales en las tecnologías de la información. 77% descubren una cosa muy importante, que estos trabajos mejoran la vida de la gente. Es decir, como decía antes, la abstracción, las carreras que parecen más áridas, más abstractas, no atraen realmente a las jóvenes, a las niñas, pero sin embargo, pues por ejemplo, física teórica es la que tiene menos matriculaciones de mujeres, un 10%. Pero sin embargo, si tú eres capaz de comunicarles que inventos como los que he mencionado antes mejoran tanto la vida de las personas, que están cerca de mejorar la vida del día a día, cambia totalmente el paradigma. Y solo una cosa tan sencilla pero tan potente como mujeres interactuando con niñas, mujeres que ya están allí como vosotras, hablando con ellas, les cambia totalmente el panorama. Por eso, muchísimas gracias. Paso a hablar con José Fernando, que Hola. Es también ingeniero de telecomunicaciones y que ha tenido una carrera importante en IBM, pero además está en el propio colegio incentivando la promoción de las carreras en ingeniería de telecomunicaciones. Yo querría escucharte cuál es tu opinión, José Fernando, en esto, pero también aprovechando hablar un poco de innovación, ¿no? Y preguntarte, pues, ¿cómo está la inteligencia artificial impactando en el desarrollo de estas carreras? ¿Cuáles crees que serían las tecnologías clave que marcarán la evolución de las carreras STEM? Hola a todos. Bueno, la ingeniería de telecomunicación, como sabéis, está presente en cualquier industria. En cualquiera de las actividades humanas está presente la ingeniería de telecomunicación. Si podéis pensar en cosas que ahora nos parecen increíbles, como puede ser establecer una red de comunicaciones Wi-Fi en la Luna,
Pues para hacer ese tipo de cosas se necesitan, entre otros tipos de disciplinas, ingenieros de telecomunicación. Pero el problema que tenemos, y hablando de divulgación e inspiración STEM, es que nos conozcáis los estudiantes de secundaria. Porque muchas veces no elegís una carrera STEM, pero no porque decidáis no hacerla, sino porque realmente ni os lo habéis planteado. Entonces, para todo esto, lo que nosotros necesitamos es que nos conozcáis. Dicho eso, lo que estamos haciendo es desarrollando un plan que se llama Telecorrenta, que no sé si os suena. ¿Alguno de vosotros conocéis Telecorrenta? ¿Podéis levantar la mano si es así? Vale. Rentar, tened en cuenta que es un verbo que utiliza la gente joven. No nosotros, yo diría telecom mola. Pero los chavales jóvenes hablan de rentar. Entonces, el programa Telecorrenta, al que os invito que descubráis, estamos en todas las redes sociales y también en la web telecorrenta.es, lo que intentamos es que se conozca la ingeniería de telecomunicación. Pero más allá de ello, lo que estamos haciendo es divulgar hacia que se conozcan los estudios STEM, ¿vale? Y que conozcan que hay un futuro muy grande, que hay muchas novedades, que las escuelas de ingeniería dedican mucho tiempo a estar siempre en el último plano de la innovación, la inteligencia artificial, los drones, las comunicaciones 5G, 6G, los temas que tienen que ver con el espacio y lo aéreo. Estamos intentando que veáis que ahí hay un futuro que tiene mucho que ver con todo lo social, que permea todas las industrias y en el cual podéis desempeñaros en el futuro y ser parte y ser actores protagonistas del cambio. Entonces, para todo eso, lo que estamos haciendo es un programa, telecorrenta.es. Otra vez, mano levantada. ¿Quiénes sois profesores o trabajáis en institutos? ¿Podéis decírmelo? Vale. Os voy a dar tarea. En telecorrenta.es vais a encontrar un montón de activos, de documentos, de información que os pueden servir para que ayudéis a vuestros alumnos a inspirarse en temas STEM, no ya especialmente teleco, sino STEM en general. Podéis, a partir de Telecorrenta o específicamente en la web Elige Teleco, tenéis un montón de talleres preparados para que vuestros estudiantes puedan ver cosas, incluso en niños pequeños de 6-8 años hay actividades para ellos. Luego también tenemos kits de tecnología que estamos dando de manera gratuita a todos los institutos y colegios que nos los piden. Además, kits que son importantes, que vale cada uno más de 200 euros. Los estamos entregando sin coste, ¿vale? Para que se hagan experimentos en temas STEM. Entonces, ahí vuestros profesores de tecnología pues encontrarán información. Más allá de eso, una cosa muy sencilla que podéis recoger en nuestro stand es un póster que hemos hecho que tiene dos partes. Una es un póster, bueno, más o menos bonito, con 5 o 6 diferentes posibilidades. Y luego detrás lo que hemos hecho es poner qué es la ingeniería de telecomunicación, qué se necesita. Se necesita una base normalmente común a las ingenierías, como son las matemáticas y la física. A los estudiantes os digo, no le tengáis miedo. En general, las matemáticas y la física de la ingeniería son matemáticas aplicadas, es decir, no son grandes abstracciones que se estudian en otros ámbitos, sino que es aplicación, con lo cual va a ser divertido para vosotros. Bueno, toda una serie de información que podéis encontrar en nuestro stand. Este póster, que bueno, tiene 5 o 6 anversos, os lo podéis llevar sin problema y también lo podéis encontrar en telecorrenta.es. Muchísimas gracias, José Fernando, por esta información. Yo a los profes también os quiero decir, tenemos un convenio en Inspiring Girls con el Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones y podemos hacer en los colegios todos estos talleres con vosotros de forma gratuita, o sea que ahora os dejaré también una tarjeta. Queremos hablar ahora con Elizabeth Jiménez, que procede de la industria. Hola. Ella también es ingeniera química, pero me interesa mucho el punto de vista de una persona que está trabajando en una empresa instaladora de refrigeración industrial y sobre todo que pudieras tocar en tu charla también algún aspecto de cómo estas tecnologías mejoran el cambio climático, o sea, ayudan. ¿Qué avances tecnológicos tenéis para precisamente ayudar en la lucha contra el cambio climático? Muchas gracias.
Hola a todos, muchas gracias por asistir aquí. Bueno, voy a hacer una presentación de lo que es la refrigeración industrial porque es un poco a lo mejor desconocido. Bueno, simplificando mucho, podéis imaginaros pues una nevera, un frigorífico gigante o un congelador, un túnel para alimentos, carne, pescado, fruta. Parece sencillo, pero tiene mucha ingeniería detrás. La fruta no es solo refrigerarla. Vosotros si metéis fruta en el frigorífico, probablemente el plátano cuando lo saquéis tenga un color raro, no sepa igual. Bueno, es que el plátano no solo hay que refrigerarlo, tiene una maduración. La fruta, después de cosecharse, tiene un proceso de metabolización del azúcar. Entonces es una respiración celular que eso aporta calor al exterior. Eso se trata en cámaras con atmósfera controlada, inyectando nitrógeno, CO2 o con filtros de etileno para controlar la maduración. Si hablamos de los secaderos de jamones, el jamón no solamente vale con refrigerarlo, hay que quitarle el agua. Y es muy curioso porque el quitar el agua se hace con frío, no con calor. Eso sí lo veis en el diagrama psicométrico del aire, podéis ver que una vez que el aire llega al punto de saturación, si sigues bajando la temperatura, ahí es cuando empiezas a quitar la humedad absoluta, que es la que te interesa, no la humedad relativa. Bueno, sin entrar en más detalles, es algo muy curioso, es pura ingeniería este oficio. En eficiencia energética somos muy responsables con el mundo. Si a un mayorista o un distribuidor tiene que pagar más por la luz, por la electricidad que consume esos alimentos, mantenerlos ahí, a nosotros los consumidores nos va a costar más ese producto. Entonces, la eficiencia es primordial, ver qué sistema es el más eficiente para cada cosa. No es lo mismo lo que comentaba, fruta, carne, pescado o un secadero de queso o jamones. En el impacto medioambiental en estos mismos sistemas tenemos que tener en cuenta que los gases fluorados, no sé si habéis oído hablar de esto, un sistema frigorífico funciona con un gas refrigerante, tiene un compresor, se comprime el gas, va al condensador donde se condensa, un recipiente de líquido, va a una válvula de expansión termostática o electrónica donde se expansiona, es decir, baja la presión y empieza a ir un líquido y vapor. Ya en el evaporador se evapora totalmente y se cierra el ciclo, el diagrama de Molière, que los profesores conoceréis, pero bueno, para los demás era más desconocido. Estos gases refrigerantes, hasta ahora, la mayoría de empresas aquí en España eran con fluorados, porque es un gas eficiente en cuanto a electricidad, pero realmente tienen un PCA, es un potencial de calentamiento atmosférico. Si un gas tiene un PCA de 2000, porque 2500 ya están prohibidos desde 2022. Quiere decir que es más contaminante, ¿verdad? Claro, lo que quiere decir que tenga un PCA de 2000 es que por cada kilo que se libera a la atmósfera es como si se liberaran 2000 de CO2. O sea, el CO2 es calentamiento atmosférico. Por lo tanto, hay que apostar por gases refrigerantes naturales. Sistemas que antes no había cabida en España por las temperaturas es el CO2. Ahora trabajamos con CO2 transcrítico. Es una tecnología compleja. En nuestra empresa somos de los pocos que trabajan con esa tecnología, porque trabajas por encima del diagrama de Molière, no condensa el CO2. Oye, y para aterrizar un poco estos conceptos tan técnicos, ¿qué perfiles profesionales estáis buscando vosotros? ¿Qué carreras son las que hacen falta en ese ámbito de la refrigeración a ese alto nivel? Ingenieros industriales, mecánicos, yo soy química, o electrónicos o de electricidad. Hay mucha electrónica en el CO2 transcrítico, en el amoníaco, mucho fluido. Todo es fluido en el amoníaco. Al final no puedes llevarlo a salas de trabajo, tienes que llevar una enfriadora con glicol. Ese sería más un perfil técnico. Y sobre todo, un consejo es que cuando escojáis una ingeniería, mirad las atribuciones. Hoy en día se puede llamar ingeniería a una carrera y no tiene por qué tener atribuciones. Es decir, yo firmo proyectos, yo tengo que firmar proyectos. La refrigeración industrial hay que legalizarla, hay que pasar por industria y eso lo tiene que firmar un ingeniero.
si estudiáis una ingeniería que no tiene atribuciones, no podéis firmar ese proyecto. Por ejemplo, ¿qué ingeniería? Bueno, los nombres, no sé que hay algunas de energías renovables o similar que se han llamado ahora, son nuevas, no cuando yo estudié no estaban tan de moda, y ese tipo de ingeniería no tiene atribuciones. Tiene atribuciones industrial, ingeniería química industrial, ingeniería química, ingeniería mecánica industrial, electrónica. ¿Perdona? Ok. Técnico industrial. Claro. Bueno, pues Elizabeth, muchísimas gracias. Yo A creo vosotros. que nos ha quedado claro. Aplauso, por favor. Y pasamos a hablar con Pilar Martínez. Pilar es también ingeniera industrial y también está en la industria, en el mercado, pero en la construcción. Entonces, me gustaría que nos comentaras también, porque hemos hablado con gente que está en la industria pero está en empresas. Entonces, tú estás trabajando como ingeniera pero como profesional liberal, por tu cuenta, vaya. Con lo cual has tenido que aprender también gestión, ¿no? Porque tú eres tu propia empresa. Cuéntanos un poquito, por favor. Sí, bueno, yo hice ingeniería industrial y al principio pues tampoco sabía muy bien a qué dedicarme porque es una de las ramas que tiene muchísimas salidas. Entonces empecé en prácticas haciendo proyectos para edificación y pues bueno, en el mundo de la edificación al final te dedicas a optimizar los edificios, es generar nuevas instalaciones para hacer los edificios más eficientes, sostenibles y vivideros, ¿no? Entonces, yo empecé en el ejercicio libre y tienes que desarrollar sobre las bases que te dan los arquitectos, los planos, pues desarrollar todas las instalaciones. Entonces, empecé a generar mis propios proyectos. Inicialmente estaba con otras empresas más pequeñas, pero luego al final pues acabé haciendo proyectos para hoteles, para sobre todo reformas. En esta rama siempre llevo 25 años y continuamente se está evolucionando la manera de hacer las instalaciones. No tiene nada que ver como empezamos a hacer instalaciones hace 25 años, que para producción del agua caliente sanitaria utilizábamos calderas inicialmente a gasóleo, luego ya se optimizó a gas natural y ahora ya está totalmente desechado a la forma de producir agua caliente con calderas, sino que ya se ven maneras más eficientes como es la aerotermia. La ingeniería, como las carreras STEM, aquí tenemos pues eso, ciencias, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Y una de las siglas, o sea, una de las áreas que parece que no encaja ahí es la de arte, pero yo sí que quería recalcaros que realmente la ingeniería, las carreras STEM, es un arte. Parece que da un poco de miedo la ingeniería, como que va a ser una cosa muy complicada de matemáticas, de física, lo que comentaba José Fernando, que parece que te echa un poco para atrás, pero yo quería animaros a cursar una carrera de ingeniería o de ciencias, porque realmente es un desarrollo continuo de creatividad y es una carrera muy satisfactoria, porque ves que con tu desarrollo profesional, tu desarrollo intelectual, contribuyes a mejorar el mundo que te rodea y haces de eso es una carrera muy creativa, en continua invención, en continua formación. Nunca te aburres porque continuamente estás desarrollando métodos nuevos, te vas adaptando, tienes que estar, para mantenerte 25 años como llevo, por ejemplo, haciendo instalaciones, tienes que estar continuamente en formación, continuamente desarrollando. Dicen que hace falta la curiosidad para ser ingeniero, pero aunque no tengas mucha curiosidad, la desarrollas. O sea, porque vas viendo continuas evoluciones tecnológicas y quieres saber por qué se hacen así, por qué cambian. Ves que vas continuamente aportando. Dices, quiero hacer instalaciones más eficientes, utilizar energías renovables. No es
porque sea ahora una moda las energías renovables o la eficiencia. Ya en tiempos de Leonardo da Vinci, cuando empezó, que fue posiblemente el primer ingeniero en 1400, él cogió los relojes que se habían desarrollado en la Edad Media y por pura observancia veía por qué se mantiene un péndulo en continuo movimiento. Eso te lleva a investigar. Dice, pues si yo ahora puedo aplicar este mecanismo para otra cosa, pues eso, extrapolándolo de 1400 a 2024, es que estamos haciendo lo mismo. O sea, es una continua evolución sobre los equipos anteriores que los ingenieros se han ido encontrando, que van desarrollando nuevas instalaciones, nuevas tendencias, nuevos aviones, nuevos puentes, nuevos caminos, nuevas investigaciones de medicina. O sea, al final es una carrera que es un arte. Y os guste lo que os guste, si os gustan aviones, os gustan satélites, os gusta caminos, tenéis campo para todo. Y sobre todo que no le tengáis miedo, porque es una evolución continua. Incluso para lo que comentaba del tema de la gestión, también hay una gran labor de gestión, porque al final a mí por circunstancias me tocó desarrollar mi propia empresa, había una asignatura que es economía en la carrera de industriales, porque al final es unas carreras tan polivalentes, porque al final es con los recursos que tú cuentas para desarrollar un artefacto, un artilugio, al final es un arte. Entonces, desarrolléis lo que desarrolléis, vais a tener que ver con qué recursos contáis. Cuando queréis desarrollar una máquina, en tiempos de Leonardo da Vinci, pues las hacía con madera, luego el hierro, ahora los semiconductores. Al final es estar siempre al tanto de las últimas tecnologías, con los últimos recursos, con los recursos económicos que disponéis y barajar todas las opciones. Me quedo de lo que has dicho, formación continua. Totalmente. Formación continua, porque si estás trabajando en eficiencia y tal, tienes que estar al loro de todos los nuevos materiales que van saliendo, etcétera. Sistemas. ¿Y tú qué opinas? O sea, ¿cómo verías cómo se podría trabajar entre la empresa y la universidad para realmente salvar esa brecha que hay entre mucha gente que hace una carrera y va al paro y las empresas están demandando perfiles que no hay suficiente gente? ¿Cómo se podría mejorar eso? Es fundamental. Yo, por ejemplo, soy un ejemplo de una colaboración empresa-universidad que pedía a alumnos de los últimos años. Entonces, es una manera de incorporar estudiantes al mundo universitario. Estudiantes al mundo de la empresa. Entonces, es una manera también de perder el miedo al mundo profesional, porque estás, como comentaba María José, estás de la mano con tutores que han sido tus profesores en la universidad o colaboradores que te ponen un poco a aterrizar los conocimientos de lo que has estado cursando en la universidad a aplicaciones prácticas. Entonces, con esas aplicaciones prácticas te vas poco a poco soltando y aplicándolas. Muchas gracias, muchas gracias. Y vamos con Esther, nuestra última ponente de la mañana. Esther Gómez es profesora en el Departamento de Química Analítica en la Complutense, ¿verdad? Y bueno, has estado haciendo labor investigadora en muchísimos campos y ahora mismo también trabajas en fomentar vocaciones hacia la ingeniería química, ¿cierto? Me gustaría saber, un poco tu punto de vista en esto y qué aconsejarías a una chavala que quiera hacer una profesión STEM. ¿Qué le dirías? Muchas gracias. Lo primero, quería agradecer este tipo de eventos, porque es verdad que en muchos casos, tanto en la escuela como en la universidad, es muy difícil visualizar y trasladar esas áreas o esas profesiones que se van a dar a partir de las carreras desarrolladas. O sea, no es todo lo que está en los libros. Cuando estudiamos química, reacciones químicas, pues se le viene a la cabeza a la persona un científico que está en un laboratorio. Sí, es verdad, esa es una de las salidas, pero no es la única salida. Entonces, cuando me plantearon participar en esta mesa redonda, hice una pequeña reflexión sobre las razones por las que me llevaron a estudiar química. Yo desde un principio no sabía por qué estudiar química. Sabía que me gustaba, simplemente, y era una de las carreras más, más directas que había, y me metí en ella. Durante el grado es una carrera que, no es sencilla, como se ha comentado, igual que las ingenierías. Tiene un aspecto muy bonito, y es que es una carrera que tiene mucha parte experimental.
complementa mucho los conocimientos teóricos y hace que se cree una gran comunidad. Tener laboratorios casi todas las tardes o casi todas las mañanas hace que compartas mucho tiempo con tus compañeros, que crees y desarrolles esas habilidades de comunicación, de trabajo en equipo y que además te van a servir en un futuro. Se crea mucha comunidad en ese sentido. Yo me he llevado grandes amistades de la carrera y de las etapas posteriores. Otro aspecto es, como se ha comentado, las habilidades que se crean en el sentido de un pensamiento crítico, de abertura, capacidad de internacionalización. Son carreras que tienen mucha perspectiva general, es decir, si a alguien le gusta mucho viajar o le gustaría trabajar en una multinacional, es muy fácil poder tender esos puentes entre diferentes instituciones y poder estar en diferentes organismos. Otros de los aspectos claves que no sabía y que se han comentado hoy es esos referentes femeninos. Yo en mi caso, en tercero tuve unas prácticas de empresa que sorprendentemente fueron en el área de microbiología. No sé si habéis mirado la carrera de química, pero por supuesto no hay nada de microbiología. Y pues me llegaron y me metieron en un departamento de calidad para analizar los microorganismos que había en la comida que nos comemos todos. La comida que llega a los supermercados tiene que pasar unos controles de calidad. Y no solamente son qué cantidades de metales o tóxicos hay, sino si están contaminadas por alguna bacteria. Y funcionamos, quiero decir, la química y todas las carreras STEM, pero algunas fundamentales, la biología y la química, están muy relacionadas. O sea, que alguien estudie o que se dirija en un camino de matemáticas, de física, de biología, no le limita para que luego pueda tender puentes entre otras áreas. Ahora mismo, como ha comentado ella, yo me especialicé en química analítica, en valorización de residuos, usar los residuos que tiramos en la industria agroalimentaria para obtener diferentes compuestos bioactivos. Esto me ha permitido trabajar con farmacéuticos, con veterinarios, con ingenieros químicos para llevar esos productos a escala, esos métodos a escala industrial, para poder desarrollar aplicaciones, por ejemplo, frente a la enfermedad de Alzheimer, envases activos que nos permitan que la comida esté estable más tiempo a partir de estos residuos. O sea, son ámbitos que nos permiten desarrollarnos en muchas áreas. Se ha comentado antes el arte. Por ejemplo, una de mis compañeras está desarrollando un proyecto con la Facultad de Artes para estudiar qué aceites usaban antiguamente en la edad prehistórica para pintar las cuevas de las cavernas. Es decir, tiene muchísimas posibilidades. Y nada, sencillamente quería terminar animándoos. Particularmente en química, más del 60% de los estudiantes son mujeres. Yo he tenido la suerte de tener grandes mentoras gracias a las cuales estoy aquí hoy, porque yo iba a estudiar el grado e irme a trabajar. Y pues me encontré con ellas, la serendipia hizo que hiciera un doctorado y que finalmente esté aquí como docente. Y tener esos referentes, tener esa participación femenina en todos los campos STEM y particularmente en química, barro para mí, es muy importante. Así que muchas gracias. Que es curioso, Esther, que la diferencia de matriculaciones femeninas en química y en física. Sí. ¿Cómo pueden verlo de forma tan diferente? Yo Sí. creo que quizás en química se ve más cercano la utilidad para la gente, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, tú has hablado de los temas de desperdicio agroalimentario. ¿Cómo pueden estas tecnologías emergentes facilitar, pues, resolver problemas globales? Yo creo que eso es más fácil verlo, como por ejemplo el acceso al agua potable o las energías renovables. Pero, sin embargo, en el mundo de la física debería ser también parecido. Y como he dicho antes, solo hay un 10% de matriculaciones Es femeninas. verdad que muchas de las áreas en las que se suelen especializar más es una combinación, porque a mí me encanta y es verdad, la química es multidisciplinar en el sentido en el que vas a interconectar partes de biología, partes de física, partes de ingeniería. Es una maravilla en el sentido de una persona que le guste cambiar, no estar estancada siempre en lo mismo.
claro, la problemática de la física es que igual se van más hacia, o bueno, tienen más correlación con algunas ingenierías o algunas áreas que están, digamos, menos fomentadas en cuanto al desarrollo por mujeres. Sí, un poco volvemos a lo mismo. Yo creo que la asignatura pendiente es cómo se comunican estas profesiones, cómo se les cuenta a los chavales, a las chavalas que son algo cercano a las personas, ¿no? Por eso creo que es importante esta visualización. ¿Cómo se te ocurre a ti, María José, por ejemplo, que se podría motivar más a los jóvenes, especialmente a niñas, ¿no?, a venir a estas carreras, ¿no? Y también, ¿cuáles son las habilidades que habría que estudiar en el colegio de pequeño para que te preparen a despertar el interés por estas carreras? Bueno, yo creo que es fundamental el traerles al terreno, el acercarles la ingeniería. Es decir, en nuestro caso, la ingeniería de caminos, vivimos con ella cada día y los chavales no sois conscientes de por qué sale el agua del grifo por la mañana o por qué el metro os lleva de un sitio a otro. Seguro que no os habéis parado a pensar cuando pensáis qué queréis hacer, qué hace un ingeniero de caminos. Entonces, yo creo que es fundamental el acercarnos a este tipo, como dice Esther, este tipo de charlas. Nosotros este año tenemos la Semana de la Ingeniería, que es un evento que hacemos también en la calle. Hay formas de acercar la ingeniería a los chavales que tenéis que decidir qué queréis hacer. Muchas gracias. Yo creo que hay nos queda un poquito de tiempo, ¿verdad? Vamos a hacer unas preguntas en general, a ver qué opináis. Yo creo que ¿qué retos tienen estas carreras en el futuro frente a las nuevas, a lo que viene, la computación cuántica, etcétera? ¿Cómo modificarán estas carreras? Venga, José. Bueno, nosotros todos en general tenemos un reto que es anterior y es cómo hacemos que en los institutos, en los colegios, se enseñen mejor las matemáticas, los orientadores conozcan qué es la ingeniería y no tengan solo clichés de tú vales para ciencias o tú vales para letras. Tenemos una gran labor que hacer ahí con las facultades de educación, con los profesores que ya están incorporados al mundo laboral profesional de educación, y eso ya per se es un gran reto. En cuanto a retos de futuro, pues obviamente todas las disciplinas del saber están evolucionando mucho y hay cosas en las que tenemos que ayudar a nuestros estudiantes actuales a desemplearse. Entonces, pues ya los hemos mencionado, pero la inteligencia artificial, la ciberseguridad es y cada vez va a ser más importante, y otras disciplinas que yo creo que están en la mente de todos. Tenemos un futuro grande por delante y a todos los futuros actuales profesionales pues tienen que seguir, como ya hemos dicho antes, formándose. Muchísimas gracias. Os pediría un fuerte aplauso para nuestro panel, que terminamos en este momento. El tiempo. Muchas gracias a todos.